Bien. Hace un par de clases atrás decíamos que en aquel caso en el que las secciones, ¿sí?, rectangulares de hormigón, en las cuales asumimos para el equilibrio de momento flector a través de una fuerza de compresión debida al hormigón y una fuerza de tracción debida al acero, ¿sí? Podía haber casos en los cuales la fuerza en el compresión por sí sola no alcanzase a tener la suficiente magnitud para equilibrar a los esfuerzos externos y, bueno, también pudiera darse la circunstancia en la que no se aprovechara completamente la deformación que garantizara el control por tracción de la sección, por tanto, la deformación mínima que deberían tener las armaduras, en cuyo caso aparecía un recurso que analizamos, ¿sí?, que implica agregar una armadura en zona de compresión, y allí aparece la idea de vigas doblemente armadas. Y dijimos también en su momento, ¿sí?, dijimos también en su momento que aparecía como una alternativa, en lugar de colocar acero en zona de compresión, utilizar el efecto colaborativo, ¿sí?, del hormigón dispuesto en las losas que apoyan en el nervio de la viga, donde también se desarrollan tensiones de compresión, que ayuden, ¿sí?, o adicionen una fuerza de compresión adicional a la que la viga de sección rectangular por sí sola considerada, digamos, tiene por efecto, digamos, de su capacidad resistente, ¿está? Y esto efectivamente es así. Esto efectivamente es así. El hormigón de las losas que tenemos en esa unión, losas más viga, digamos, esta separación que nosotros tenemos de losas apoyadas sobre una viga de sección rectangular es una idealización nuestra. La separación que hacemos es una separación, si se quiere, teórica, pero bueno, todo ese hormigón que está en esa zona trabaja en forma conjunta para absorber el conjunto de las acciones a que es sometido el sistema estructural, ¿está bien?, a través de las deformaciones que tiene ese conjunto. De manera tal que, entonces, la propuesta va a ser considerar el conjunto, digamos, de esa sección resistente para equilibrar los esfuerzos exteriores y, por tanto, en el caso de la zona de compresión, tener una fuerza adicional, entre comillas, a la que aparecería si solamente tuviéramos en cuenta la fuerza de compresión de la zona rectangular, ¿está? Eso, obviamente que eso hace tal vez innecesaria la colocación de armadura en zona de compresión, de manera entonces que nos vamos a encontrar con una solución más económica que utilizando o colocando armaduras de acero para absorber esfuerzos de compresión, ¿sí? Saben ustedes que el hormigón es el material más económico comparativamente con el acero, ¿ah? Y bueno, y una observación que hay que hacer aquí, que bueno, que estas vigas consolidadas de esta manera, que efectivamente forman una sección tipo T, que reciben de hecho esa denominación, ¿sí? Hablamos de secciones T, cuando son secciones intermedias, o si fuera el caso de losas de borde, hablamos de secciones L, vamos a ver, ¿sí? Permiten, digamos, tener en cuenta esta configuración cuando fundamentalmente tenemos losas macizas con un espesor importante, digamos, de losa. ¿Estamos? Este conjunto de vigas se llaman vigas placas, ¿eh?, que tienen la forma seccional de T, o eventualmente, si es una losa de borde, viga con sección en L. Acá tenemos esquemáticamente trazada esa idealización, en la cual ustedes tienen los encofrados sobre los cuales se hormigona y se constituyen las losas macizas a uno y otro lado, y acá pueden ver justamente el encofrado conformado para formar posteriormente
una vez endurecido el hormigón, el nervio de la viga. Bueno, acá lo que se ha trazado esquemáticamente es la sección, ¿sí? Ya constituida la sección de cálculo de la unión de esas losas macizas que confluyen, ¿sí? Al nervio central, conformando una sección de esta naturaleza. Entonces podríamos tener vigas con sección en T o con forma seccional en L si se trata de una losa de borde. Bien, ¿cuál es el objetivo? Yo quiero que no pierdan la idea central. El objetivo es justamente tomar, ¿sí? Esa compresión adicional, esa compresión que se genera en los sectores aledaños de la viga, es decir, en la losa, las losas que apoyan sobre esta viga, para sumarse a la compresión propia del nervio. ¿Ah? Es decir, que este esquema, desde el punto de vista resistente, tiene eficacia en tanto y en cuanto la zona de compresión sea la zona superior. ¿Está bien? Por eso, bueno, acá está muy importante esta observación que tenemos acá en la parte inferior, donde dice, bueno, ¿cuándo podemos considerar el aporte del hormigón comprimido de las losas que apoyan en un nervio de hormigón? Bueno, cuando la compresión se da desde el eje neutro hacia arriba, es decir, en la zona superior. ¿Ah? No así cuando la compresión se presenta en la zona inferior, porque bueno, en este caso, claramente, si hay tracción en la parte superior y compresión en la parte inferior y las losas apoyan desde la parte superior, el efecto de viga T no lo podemos tener en cuenta. ¿Ah? ¿Se entiende esta diferencia? ¿Cuándo, digamos, tenemos que tener en cuenta este aspecto? Tenemos que tener este aspecto en cuenta cuando nosotros consideramos vigas con continuidad. Como pónganse vigas con continuidad de 2 o más tramos. 2 o más tramos, ustedes saben que el diagrama de momentos tiene una conformación como esta. ¿Sí? En zonas de momentos positivos, donde hay tracción arriba, abajo, compresión arriba, ¿sí? El esquema de viga T es válido. Ahora, en esta zona del apoyo, donde tenemos momentos negativos, donde se invierten los esfuerzos y hay tracción arriba, compresión abajo, ya la viga T, en tanto la losa apoye en la parte superior, no lo podemos tener en cuenta como un recurso. Entonces, distingamos que acá podemos tener secciones en T o en L eventualmente, lo mismo que acá en zonas de tramo, y acá en apoyo tendrá que ser diseñada como sección rectangular. Hay también que hacer alguna observación al respecto. ¿Ustedes están cursando cimentaciones ya o no? No, profe, desde quinto, me parece. Bueno, si se tratara de vigas de fundación, ¿sí? Con cargas, digamos, que actúan en sentido contrario a las cargas gravitacionales, ¿sí? En vigas de fundación sí se podría utilizar, y se utiliza el recurso de viga L, vigas de fundación, en lugar de las cargas de ser con dirección gravitacional o con sentido gravitacional son del sentido contrario, en la reacción del suelo sobre la viga, los esfuerzos se invierten. Entonces, el diagrama de momentos, ¿qué forma va a tener? El diagrama de momentos va a tener, esto es forma muy aproximativa, puede tener una forma como esta, ¿está bien? Donde en el tramo tienen tracción arriba y compresión abajo, ¿sí? Y en el apoyo, donde los momentos son negativos, es al revés, ¿sí? Las vigas de fundación, cuando utilizamos, digamos, vigas de fundación, tienen una sección típica de este tipo, digamos, donde se constituye un nervio central con losas a ambos lados del nervio. Esto puede ser la sección, digamos, de una viga de fundación. Bueno, en el caso del apoyo central, donde acá tienen momentos positivos, ¿sí? Y acá tienen momentos negativos, ojo acá,
que, bueno, dónde pueden utilizar el recurso de la sección T. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? En este caso hay, insisto, entramos, tracción arriba, compresión abajo. En el apoyo hay tracción abajo, compresión arriba. ¿Sí? ¿Dudas con esto? De todas maneras, esto lo van a ver, bueno, acá esquematicé la sección, digo, para relacionarlo con la carga, las acciones, digamos, sobre la zapata de fundación van en este sentido. De todas maneras, esto lo van a ver el año que viene en cimentaciones. No sé si está Jorge por ahí presente. ¿No? Bueno, con Jorge ven ese tema en la materia de quinto año de cimentaciones. Bien. Vamos acá a aislar, ¿sí? Vamos a aislar el conjunto del nervio de hormigón con las losas que apoyan sobre la misma. ¿Sí? Lo que ustedes tienen allí, esquematizado, ¿sí? Es la distribución de tensiones normales que se da a lo largo de, ¿sí? el ancho de las alas, llamémosla alas a esas secciones, a esas partes de la forma seccional, y la misma distribución a lo largo del nervio. ¿La distribución de tensiones de qué tipo? La distribución de tensiones de compresión, que claramente es variable. ¿Está bien? Ustedes ven acá, es distribución de tensiones de compresión en el hormigón. Acá tienen el eje neutro, y desde acá hacia arriba está todo comprimido. Acá obviamente las tensiones y las deformaciones son nulas, ¿sí? Y crecen las deformaciones hacia el borde superior. Entonces, se está esquematizando el desarrollo de las tensiones, no solamente en el nervio, sino a lo largo de el ancho de las alas a uno y otro lado. ¿Cómo se pueden obtener esas tensiones de compresión? Bueno, esas tensiones de compresión se pueden obtener si nosotros podemos medir las deformaciones que en cada fibra, que en cada punto, tanto del nervio de la viga como en las alas, medimos. ¿Sí? Entonces, utilizando el diagrama tensión-deformación del hormigón, por su calidad resistente, bueno, trazamos este diagrama de tensiones de compresión. Obviamente que aquí podemos identificar de entre esos valores variables, podemos identificar un valor máximo, en este caso, de tensión de compresión. El volumen de este diagrama de compresión me va a dar como resultado la fuerza de compresión en la sección T. ¿Sí? Eso sería, digamos, convencionalmente el proceso que deberíamos efectuar para determinar la fuerza total de compresión del conjunto losas y nervio en su zona de compresión. Naturalmente que las deformaciones que sufre el nervio de hormigón en su contacto con las placas a uno y otro lado son iguales como dice acá la nota, por compatibilidad de deformaciones, ¿sí? Y de esa manera se puede determinar la tensión común en esas fibras, que es la que marqué ahí en colorado. Aquí aparece justamente, en realidad, digamos, en un punto cualquiera de la placa en sí misma, ¿sí? Ese elemento o ese punto está sometido a un estado de tensiones normales y tensiones rasantes, que son las que justamente están acá indicadas. ¿Está bien? ¿De dónde salen las tensiones rasantes? Bueno, las tensiones rasantes vienen por el efecto del esfuerzo de corte y la variación del momento a lo largo de la viga. Esto es algo que ustedes vieron en resistencia de materiales y lo consideraran como homogéneo, ¿sí? Entre digamos, la cara, digamos, que tiene como espesor o como altura el espesor del ala y
en la parte en contacto con el alma de la viga, se desarrollan tensiones rasantes, tensiones tau, ¿sí? Que son las que tienen ahí esquematizadas como tau X y Y. Y en dirección en dirección paralela al eje X, tienen tensiones de compresión, ¿de acuerdo? Acá arriba tienen tensiones de compresión debido a las deformaciones que sufren estos elementos. Aquí por equilibrio van a encontrar las fuerzas de tracción que solicita el conjunto de las armaduras que se disponen, en este caso, en la parte inferior. Entonces, en este elemento diferencial hay tensiones normales de compresión, la sigma X, y tensiones rasantes, las tau X y Y. ¿Verdad? Así que, bueno, es un estado complejo de tensiones. En la consideración del mismo se pueden obtener las resultantes para los distintos esfuerzos. Volviendo a la placa anterior, justamente integrando o calculando el volumen de este diagrama, nosotros podemos calcular la fuerza resultante de compresión C total de zona comprimida. Pero bueno, eso puede resultar un tanto complejo, ¿sí? Desde el punto de vista matemático. En realidad implica ahí la valoración de una integral, si nosotros conocemos la ley de distribución de las tensiones normales. O sea que ustedes lo saben calcular, así que no es mayor inconveniente. ¿Ah? Pero bueno, las normas van por el lado de la simplificación y nos proponen en todo caso, adoptar una tensión uniforme para todo el bloque comprimido, que no es una tensión real, sino que es una tensión igual al valor máximo de la tensión, ¿sí? Desarrollando el diagrama, digamos, de tensiones de compresión en la altura comprimida y a lo largo de un ancho B, que vamos a designar con el nombre de ancho de distribución o ancho colaborante. Este ancho se calcula con el criterio de que el volumen de las tensiones que se desarrollan en esta zona con este diagrama simplificativo, como dije, el volumen tiene que ser igual a la fuerza de compresión total, ¿sí? El criterio es que la fuerza de compresión que aquí calculemos, sea la misma fuerza de compresión que calculemos en la distribución real de tensiones de compresión. Entonces, la incógnita es justamente la determinación de este ancho efectivo o ancho colaborante, de acuerdo a cómo lo designe la bibliografía. Las tensiones que suceden por fuera de ese ancho se desprecian. Es nada más que una ecuación de equivalencia. Que bueno, justamente fíjense que aquí aparece explicitada. La integral de la distribución de tensiones, que es variable, como veíamos en la primera placa, a lo largo del ancho en que se manifiesta, digamos, la existencia de esas tensiones de compresión, tiene que igualar al producto del ancho incógnita por la tensión máxima, ¿sí? Esta distribución simplificativa de tensión. Bueno, de acá sale justamente la expresión que a mí me permite determinar ese ancho colaborante. Esto es muy teórico, y las normas lo presentan de una manera más sencilla, ya lo vamos a ver en un momento. Pero cuando nosotros queremos diseñar una sección T, lo primero que tenemos que hacer es determinar el ancho eficaz, el ancho activo o ancho colaborante. La primera determinación que tenemos que tomar para el dimensionado. Esta operación no la vamos a hacer, ya las normas se han ocupado de hacerlo, ¿sí? Y tiene alguna dificultad porque la distribución de tensiones, yo les dije, bueno, en la primera placa, esta distribución de tensiones es una distribución que se podría determinar, pero depende de muchas variables. ¿De qué variables va a depender la distribución de tensiones? Y bueno, va a depender obviamente del tipo de cargas, va a depender de los apoyos que tenga la viga, o las condiciones de sustentación en general.
la forma de la sección, de la relación que exista entre el espesor de la losa y la sección del nervio, ¿bien? Por eso digo, la forma seccional o las dimensiones de la sección influyen también en las tensiones reales que obtengamos. En la longitud de la viga, ¿sí? Cambia, digamos, de acuerdo a la naturaleza de las cargas. Ustedes esto lo saben de la resistencia a materiales, no es lo mismo la distribución de tensiones que podemos tener ante cargas distribuidas con valor uniforme que ante cargas concentradas, por tomar un ejemplo. Y si las cargas, digamos, las cargas exteriores tienen otra ley de variación, bueno, también cambia la distribución tensional. ¿Está? Bueno, acá aparece la misma... el mismo esquema que veíamos antes en la perspectiva, ¿sí? Nada más que se lo inscribe a lo largo de la sección de la pieza. Las tensiones se distribuyen, las tensiones de manera real, se distribuyen a lo largo de todo un ancho que se puede determinar a través de ensayos, por ejemplo, o de ensayos de comportamiento, de ensayos de laboratorio, o a través de metodologías numéricas, se puede hacer también por simulaciones numéricas, ¿sí? Y es variable, pero bueno, las normas nos proponen esto, digamos, simplificar y considerar una tensión uniforme a lo largo de un ancho igual a B, que es toda esta tensión que tenemos a lo largo del ancho eficaz, con valor constante igual al máximo valor de la tensión de compresión. Otra vez, criterio para determinar B, igualdad entre las dos distribuciones de tensión, real y la simplificativa. Bueno, para conformar este ancho eficaz, ¿sí? Si nosotros tenemos las distancias desde el borde de la viga hasta la sección de la losa en que se desarrolla la distribución de tensiones, ¿sí? En muchas normas aparece, en mucha bibliografía aparece, cómo determinar este aporte B sub M1 al ancho eficaz como un porcentaje de la longitud total en que tenemos, ¿sí?, existencia de tensiones. Muchas normas dicen, bueno, si esto es una losa apoyada, consideremos esta distancia B sub 1 como la distancia entre el nervio de la viga y el centro de la losa que apoya en el nervio. Lo mismo para la losa que tenemos acá situada a la derecha. Si B sub 2 es la distancia desde el nervio al centro de la losa, se considera que hay desarrollo en toda la extensión de la losa, funciones de compresión, ¿sí?, de acuerdo a diversas características que tienen que ver con las que están acá listadas, es decir, clases de cargas, tipos de apoyo, formas de sección, etc., te brindan un coeficiente menor que 1, multiplicativo a las dimensiones B sub 1 y B sub 2, que permiten obtener B sub M1 y B sub M2, que sumadas al ancho del nervio, ¿se acuerdan que el ancho del nervio lo veníamos designando con BW? Me permiten obtener la medida de ese ancho eficaz, ¿sí? Van a ver algunas tablas dentro de un rato en algunos de los ejercicios que van a resolver, así que bueno, no me voy a detener en ello. De todas maneras, más allá de que puedan analizar algún ejemplito, van a ver que la CIRSOC 201 directamente va al grano y nos dice, bueno, B asume tal valor, ¿sí? Bueno, ahora ya lo vamos a repasar. Denominaciones, denominaciones en la sección, y esto es importante que lo diferencien de las designaciones de la geometría para secciones rectangulares. En la sección rectangular decíamos, el ancho de la viga era B, lo llamábamos con B, o BW, cualquiera de los dos de manera indistinta. Ahora eso acá hay que diferenciarlo porque en realidad en la bibliografía van a encontrar que con BW se indica el ancho del nervio y con B se indica el ancho de la placa. El ancho de la placa en el borde comprimido, ¿de acuerdo? Entonces acá son diferentes. B es el ancho de la placa, BW el ancho del nervio. Con H sub S designan a la altura total de la losa o de las losas, ¿sí?
Y con H, bueno, como ha sido hasta acá normal, designa la altura total de la sección. Estas son las dimensiones o las designaciones que tenemos en la sección, si fuera el caso T, o bueno, o L si es una losa de boda. Bueno, como les decía antes, ese ancho eficaz depende de la distribución de tensiones. ¿Está bien? Depende de la distribución de tensiones. Y las tensiones dependen del tipo de cargas. Y bueno, ustedes saben bien que las tensiones en cada punto de la viga, ¿sí? Las podemos representar ya sea a través de sus componentes normales y tangenciales o a través de las componentes principales, es decir, la máxima de tracción, la máxima de compresión. Creo que esto lo han visto en resistencia de materiales, ¿sí? Lo que acá están trazadas son las llamadas isostáticas de tracción e isostáticas de compresión, que denotan o unen puntos de igual tensión en la viga, ya sea de tracción o de compresión, ¿sí? Acá las tienen esquematizadas a lo largo del canto de la viga, a lo largo del lateral de la viga, y aquí tienen las mismas líneas, ¿sí? Principales de tracción y principales de compresión, digamos, a lo largo de la placa superior, ¿sí? A lo largo de la placa superior. Bueno, entonces, fíjense que las tensiones principales de compresión, se van cerrando hacia el apoyo, digamos. Si esto es una viga, acá lo que voy a tener probablemente sea una columna donde, bueno, le voy a transmitir la reacción de la viga. Bueno, las trayectorias principales de compresión se cierran hacia ese apoyo. Y el ancho, digamos, el ancho eficaz o ancho colaborante depende de, digamos, la zona o el ancho, la longitud en que aparezcan y tengan importancia, digamos, esas tensiones que veíamos esquematizadas antes en la primera diapositiva, en la primera placa, ¿sí? Este podría ser, por ejemplo, el ancho colaborante en el tramo de la viga, en zonas alejadas de los apoyos. Ahora fíjense que las trayectorias de tensiones hacia los apoyos, ¿sí? Se van cerrando, por lo tanto, el ancho, llamémoslo en zona de apoyo y acá llamémoslo en zona de tramo, se va reduciendo. ¿Está? ¿Eso en qué importa? ¿Nosotros lo vamos a tener en cuenta ahora? No, no lo vamos a tener en cuenta porque en realidad las normas se van a poner en realidad de un lado conservador y las expresiones que aparecen en la CIRSOC tienen en cuenta todos estos factores que yo estoy mencionando, ¿no? Entonces, hacia los apoyos disminuye el ancho efectivo. Y si aparece una carga concentrada dentro del tramo de la viga, ¿sí? Sucede un efecto similar al que aparece en los apoyos. El ancho eficaz, ¿sí? Se reduce. Bueno, ¿por qué podría aparecer una carga concentrada? Porque tuvieras, por ejemplo, que sobre esta viga estuviese apoyando, no sé, otra viga o tuviese una columna apoyando sobre la viga, ¿sí? Esa carga concentrada cambia fuertemente la configuración de las trayectorias de tensiones, ¿sí? Y bueno, y eso se ve reflejado, justamente se acercan las trayectorias de tensiones con un efecto similar al que tienen en este esquema, y bueno, y el efecto, digamos, colaborante se ve disminuido. Por tanto, el ancho en esa zona es menor. Eso, insisto, las normas actuales ya lo tienen en cuenta. Ustedes no se tienen que ocupar de determinar qué pasa si tengo una carga en tal lugar de tal valor, no interesa. Antes, la anterior versión de la CIRSOC 201 nos proveía de ciertas tablas que nos decían, bueno, el ancho colaborante para determinados tipos de carga, bueno, lo calculamos de esta manera. Y si aparece una carga concentrada, te lo afectaba, había una segunda tabla en donde aparecía un factor menor que 1 que reducía el ancho, ¿sí? Que determinabas en tramo. ¿Sí? Pero bueno, eso está simplificado y fíjense que estas son entonces las expresiones que nos van a dar la magnitud del ancho eficaz
según nuestra norma. Esto está presente en el artículo 810 de la CIRSOC 201. Nos dice, bueno, para vigas T, es decir, cuando hablamos de vigas T, acá hablamos de un conjunto de losas y vigas donde puedo diferenciar, o puedo tomar, ¿sí? Parte, digamos, de las losas para conformar las alas de esta sección T, sección ficticia T, si ustedes quieren, ¿sí? Y bueno, y el ancho B va a ser el menor de estos tres valores que tienen acá indicados. La longitud de la viga sobre 4, ¿sí? La suma de el ancho del nervio, BW, más 2 veces, o 16 veces, si ustedes quieren acá, el espesor de la losa, que es HF, o la suma de el ancho del nervio, más la mitad de A sub 1 más la mitad de A sub 2. Para indicarles qué es A sub 1 y qué es A sub 2, aparece ese gráfico que tienen a la derecha, ese gráfico que tienen acá, donde, por ejemplo, para esta viga de acá, la viga de la izquierda, si tuvieran un esquema, digamos, de otra losa apoyando por acá, podríamos llamar, por ejemplo, la distancia entre este nervio y el nervio siguiente con A sub 1, o si quieren con A sub 2, y la distancia que hay desde acá hasta otra viga de entrepiso en que apoyan las mismas losas, podríamos llamarla con A sub 1. ¿Tá? Entonces A sub 1 o A sub 2, si fuera el caso, es la distancia entre los laterales de vigas. Entonces, acá en estas expresiones se está considerando la distancia al centro de las losas que apoyan sobre cada uno de los lados. Entonces, el menor de estos tres valores nos va a dar el ancho colaborante, o es el valor que vamos a tomar para el ancho colaborante, poniéndonos, ¿sí? Desde un lado conservador en su valoración. ¿Por qué tres expresiones? Porque, bueno, aquí están, digamos, las influencias de cada uno de los aspectos que les mencioné antes, es decir, la geometría de la viga, las relaciones dimensionales entre las losas que apoyan sobre la viga y el propio nervio, ¿sí? Y la distribución de cargas. La distribución de cargas o el tipo de cargas. En estas tres expresiones están cada uno de esos factores y, bueno, la norma dice, bueno, toma el menor, el más conservador. Y lo otro que hay que decir es que en cualquier caso el valor que vos adoptes de acá, como ya dije, el menor, en todo caso para nosotros desde el punto de vista del diseño es el valor límite, el valor máximo. Nada nos quita que tomemos, al efecto del diseño, un ancho menor. ¿Bien? Por eso no pasa nada. Tengan en cuenta que el ancho colaborante o la viga placa es un recurso para nosotros, es un recurso para tener, entre comillas, dicho esto, una compresión adicional. Entonces, en la medida que yo requiera más fuerza de compresión, ¿sí? Utilizo ese efecto colaborativo entre losa y viga, y agregándole, digamos, una fuerza de compresión en la medida que lo necesite. Bueno, ¿hasta dónde? Hasta el límite de el B que me surja, digamos, de la aplicación de cualquiera de estas expresiones. ¿Ah? Bueno, si se trata de una losa de borde, las expresiones cambian un poquitito para la determinación del ancho eficaz, son estas que están acá, y bueno, y estas son las expresiones que corresponden a vigas T aisladas, es decir, directamente con vigas que se definan de profeso con este tipo de sección. ¿Ah? ¿Se entiende esto? ¿Alguna consulta? ¿Dudas? Así que primer paso, y hoy van a ser varios ejemplos numéricos, para el diseño de vigas placa, cálculo del ancho colaborante. ¿Ah? Que es muy sencillo, como vieron en la placa en la diapositiva anterior, esas expresiones que aparecen allí. Bueno, una observación si estamos trabajando con losas nervuradas, losas alivianadas, con cualquiera de las tipologías que ustedes pueden tener. Para constituir las vigas placas va a ser necesario macizar, y acá el gráfico inferior me parece que lo deja claramente expresada esa idea, va a ser necesario macizar los laterales, ¿sí? A la viga,
¿sí? Para que efectivamente podamos considerar el trabajo como viga placa, como viga T, o si fuera el caso, como viga L. ¿Está bien? Porque bueno, ustedes tengan en cuenta que si estamos hablando de losas nervuradas, habitualmente acá en la capa de compresión tendrá 5 centímetros, 6 centímetros a lo sumo, pero no mucho más que eso, lo cual, digamos, en general resulta insuficiente para conformar en conjunto con la viga una viga placa con una resistencia suficiente. ¿Mm? Eso desde el punto de vista constructivo para su verificación. Punto 2. Entonces, primero determinamos el ancho. Una vez que determinamos el ancho, pasamos a determinar la resistencia nominal. ¿Está bien? O esa es una alternativa, o si no, una vez determinada la sección y conocidos los esfuerzos, una vez que nosotros determinamos, conocemos el espesor de la losa, hemos prediseñado la altura total de la viga, calculamos el ancho colaborante y conocemos los esfuerzos exteriores, nos queda como incógnita la determinación de la armadura resistente. Que bueno, algunos de los ejemplos van a ir por ese lado. Pero bueno, desde el punto de vista de, ya sea uno u otro el caso que debamos nosotros resolver, es decir, cálculo del momento nominal o determinación de la armadura, ¿sí? En cualquier caso hay que calcular el momento último, el momento nominal de la fuerza de compresión, conformado por la fuerza de compresión interna y la fuerza de tracción, que en este caso proveen las armaduras, ¿sí? Y acá tenemos que diferenciar claramente dos casos. Hay que diferenciar claramente dos casos, que van a depender de dónde caiga el eje neutro en la sección. ¿Sí? De dónde caiga el eje neutro en la sección. Entonces, acá vamos a decir, bueno, puede ser que el eje neutro caiga dentro de la losa o que caiga fuera de la losa, como en este otro gráfico de acá. ¿Está bien? Entonces, el eje neutro puede caer dentro del espesor de la losa o puede caer dentro del NAN. ¿Qué es lo que pasa si el eje neutro cae dentro del espesor de la losa? Acá, bueno, la caracterización geométrica, lo que te diría, acá acuérdense que la altura comprimida, la distancia desde el eje neutro hasta el borde comprimido, es la altura C, ¿está bien? Digamos, cuando el eje neutro cae dentro de la losa o dentro del ala, cuando la altura C es menor, yo pondría igual, agregaría acá, a HF, que es el espesor de la losa. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que pasa en este caso? Bueno, en este caso es medianamente sencillo determinar el momento nominal. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de su resistencia, vos acá podés aplicar el bloque rectangular de tensiones con tensión igual a 0.85 de F'C. Acuérdense que la altura de este bloque es A, ¿muy bien? Y acá a mitad de altura tenés la fuerza de compresión. Y acá abajo tenés, en la desprolijidad, la fuerza de tracción. Entonces, entre la fuerza de compresión superior y la fuerza de tracción inferior, tenés el brazo de palanca y, bueno, como veníamos trabajando, el momento nominal es el producto de la fuerza de compresión, la de tracción, si fuera el caso, por el brazo de palanca interno. Digamos, si el eje neutro cae dentro de la placa, ¿qué es lo que sucede? La zona comprimida es rectangular. La zona comprimida es rectangular y desde el punto de vista del cálculo de la fuerza efectiva de compresión o de la fuerza resistente de compresión, es lo mismo que veníamos haciendo hasta ahora. Es lo mismo que veníamos haciendo hasta ahora. Entonces yo debería decir acá, bueno, la fuerza de compresión vale 0,85 por F'C, por la altura del bloque rectangular que es A y por el ancho de la sección. No hay ninguna novedad. Y acá agrega, la observación dice, en los libros lo vas a ver así explicado, digo, desde el punto de vista teórico,
desde el punto de vista teórico, considerando la resistencia, digamos, solo como una variable, esto hubiese sido equivalente a que esa viga T, ¿sí?, fuera una viga de ancho B, en todo, digamos, su sección de ancho B y altura H. Sería exactamente equivalente, ¿eh? Porque el eje neutro cae dentro del ala. Entonces, como todo lo que está por debajo del ala está traccionado, no aporta en términos de la resistencia de atracción. ¿Eh? ¿Se entiende esto? Con lo cual, este hormigón que te queda por debajo del eje neutro es un hormigón, si se quiere, innecesario, obviamente. ¿Ah? Pero bueno, eje neutro cayendo dentro del ala, ¿cuándo se da? Cuando C, la altura comprimida, es menor que la altura de la losa. El cálculo de la resistencia es exactamente igual a como lo veníamos haciendo hasta ahora. ¿Cómo lo verificás a eso? Bueno, yo acá lo tengo, esto me quedó del año pasado. Digamos, rápidamente, ¿se acuerdan que pueden calcular el coeficiente K sub D, que es el cociente entre la altura útil D, la distancia desde el borde comprimido hasta el baricentro de las armaduras, partido por la raíz cuadrada del momento nominal, dividido el ancho B. Ojo acá que el ancho B es el ancho acá de la placa, ¿de acuerdo? Para la valoración de esta expresión. No se vayan a confundir con eso. B es el ancho de la placa. Acá, para hacerlo rápido, ustedes pueden ir a tabla, y con este valor, acuérdense que en la tabla del K sub D hay un coeficiente que se llama K sub C, ¿sí? Sacan el K sub C en correspondencia, de manera que la altura comprimida es el producto de ese coeficiente multiplicada por la altura de cálculo D. Entonces, de esa manera vos verificás si esta altura, digamos, cómo está en relación con la altura de la placa. ¿Está? ¿Se entiende esto? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno. Acá aparece a continuación un poco, digamos, cuál vendría a ser el límite. Justamente algo de estos vimos cuando yo les hablé de secciones doblemente armadas, ¿sí? Cuando las secciones rectangulares, digamos, caen dentro del límite es necesaria la colocación de la doble armadura, y apelé justamente a la relación de deformaciones, en el hormigón unido y en el acero, ¿sí? Bueno, acá un poco la idea es similar. Digo, ¿cuál sería el límite de espesor de ala que hace de alguna manera que el eje neutro esté dentro de la misma? ¿Bien? Entonces, para ello, lo que se aplica en este sentido es este diagrama de deformaciones en el cual en el borde comprimido tenés una deformación del 3 por 1000 y en las armaduras, para asegurar el control por tracción, tenés una deformación del 5 por 1000. ¿Está? Entonces, haces una relación acá de tal forma que si HF es la altura de las losas, el espesor total de las losas, y lo igualás acá en el límite a la altura comprimida, decís 3 es AC, como 3 más 5 es a la altura total. Entonces, bueno, acá sale la relación que ya la hemos analizado, 3 octavos, que es 0.375, que permite afirmar justamente que cualquier sección en la cual la altura de la losa, ¿sí?, sea mayor que ese 3 octavos, 0.375 por beta 1 y por D, acuérdense, beta 1 es un coeficiente de regularización de tensiones, ¿sí?, para el hormigón, se puede analizar como si fuese, desde el punto de vista de su resistencia, como una viga de sección rectangular con ancho B y altura de cálculo igual a D. ¿Ah? Digo, desde el punto de vista de su resistencia. Es nada más que, bueno, considerar justamente este aspecto relativo a la relación de deformaciones en uno y en otro material, asumiendo que, bueno, que el eje neutro se ubica en coincidencia con la unión a la A.
Entonces, toda viga placa en la cual la altura de la losa sea mayor o igual que este valor, ¿sí? Se analiza como si se tratara de una viga rectangular equivalente donde el ancho es B y la altura es B. Punto. Y después tenemos el otro caso. El otro caso, para separarlo, digamos, para considerar el análisis de la resistencia interna, de la resistencia nominal, que es aquel en el cual el eje neutro ahora cae acá dentro del nervio, es decir, cae fuera del ala. ¿Tá? Acá está acotado justamente en el diagrama de formaciones, C es la altura comprimida, es decir, C sería mayor que HF. ¿Vamos? Y bueno, esquemáticamente, que me parece que está bueno analizarlo desde ese lugar, para calcular el momento nominal, bueno, acá en el gráfico se presenta el caso general de solicitación por flexión compuesta, es decir, momento flector más un esfuerzo nominal. En las ecuaciones después lo vamos a presentar en esos términos, pero bueno, podría ser solamente un momento flector el que solicite la flexión, a la sección. Entonces, desde el punto de vista de las fuerzas internas, podemos analizarlo, ¿sí? Podemos pensar de manera similar, de la misma manera, a como lo hicimos las clases anteriores con las vigas doblemente armadas. En zona de tracción tenés la fuerza resultante, que es la fuerza T, que es la que se desarrolla como consecuencia de la elongación del acero dispuesto en esa zona. Y la fuerza de compresión la podemos pensar como la suma de una compresión que se desarrolla en el alma, en la zona comprimida del alma. Fíjense que acá, para distinguir ambas zonas, de alas y de alma, se han pintado con un rayado distinto. Entonces vos acá podrías aplicar un diagrama de tensiones rectangular a lo largo de la altura de la losa, con tensión igual a 0,85 por F'C, ya lo vamos a ver a eso, para calcular la fuerza de compresión en el ala. ¿Sí? La fuerza de compresión, como esto es, ¿sí? Como esto es sección rectangular, vos podés hacer 0,85 por F'C, por la altura de la placa, por la altura de la losa, y por la suma de las medidas de estas dos alas a uno y otro lado. ¿Está bien? Y eso te va a dar la fuerza de compresión en el ala. Y para el alma se aplica un bloque rectangular de tensiones con cálculo, digamos, de la fuerza interna, de igual manera como lo hemos venido haciendo hasta aquí en secciones rectangulares comunes. ¿Sí? Acá se diferencian, es similar a lo que hicimos en el planteo de las semanas anteriores. Es decir, antes teníamos C de las armaduras y C del hormigón. Si quieren repaso un poquitito para vincularlo. En la clase pasada teníamos C de las armaduras, compresión de las armaduras y compresión del hormigón comprimido. Bueno, ahora este C de las armaduras se reemplaza por C, compresión de las alas. Es exactamente igual, el planteo es muy sencillo. Y bueno, donde el brazo de palanca, entre esa fuerza de compresión en el ala y la fuerza de tracción, es fácil deducirlo porque esa resultante de compresión se sitúa, si consideramos una distribución rectangular de tensiones, en la mitad de la altura del ala. ¿Sí? Y bueno, y este brazo de palanca, entre la fuerza de compresión en el nervio, en el alma, y la fuerza de tracción, ¿sí? Se calcula de tal manera que se considera que esta fuerza de compresión se sitúa en la mitad de la altura del bloque rectangular de tensiones. Lo mismo que hemos analizado hasta acá, o sea, no hay ninguna diferencia. Entonces, ese esquema que estamos viendo ahora en esta diapositiva es el esquema que tenemos que considerar para la determinación de los esfuerzos internos resistentes. Y no hay mucho más que eso, ¿sí? En la práctica tenemos que la sección de acero y las dimensiones de la sección de la viga T o la viga L ya vienen calculadas, entonces vos tenés que calcular el momento nominal y el esfuerzo normal nominal, o, si fuera el caso, conocés las dimensiones de hormigón y conocés los esfuerzos característicos. Y por tanto hay que determinar la sección de acero. Hay ejemplos en la viga C naturales que son los que van a resolver.
Entonces, con esto completamos justamente el análisis de vigas placas, ¿sí? En la clase del día de hoy. Lo que sí, a continuación voy a presentar es justamente estas ecuaciones de resistencia que acabo de mencionar, de manera similar a como lo hicimos en su oportunidad cuando analizamos vigas doblemente armadas. Entonces, por acá. Vamos a tomar el análisis de las vigas placas. Me dicen si se ve o si le ponemos más zoom. Si se alcanza a ver lo que escribo. Ahí se ve bien, profe. Voy a ayudar acá con este grafiquito, ¿sí? Y yo voy a listar acá, voy a enumerar las incógnitas en nuestro problema, ya sea en términos de fuerza o en términos de otra de las variables que aparecen allí. Yo les dije que si lo que nosotros queremos calcular son los esfuerzos internos, resulta que los esfuerzos internos resistentes, ¿sí? Necesariamente tenemos que determinar las fuerzas de compresión, acá las he distinguido de la siguiente forma: fuerza de compresión en el ala, ¿sí? Por ahí puede cambiar o variar la nomenclatura de acuerdo al autor. A mí me parece mejor distinguirlos de esta forma: fuerza de compresión en el alma, la fuerza total de tracción, que después vamos a ver en los ejemplos cuando tenemos algún par de numeritos ahí en los numéricos, que me gusta más trabajarlo separando, es decir, que la fuerza de tracción es la suma de una T sub 1 que se equilibra con la fuerza de compresión del ala, más una T sub 2 que se equilibra con la fuerza de compresión en el ala, ¿sí? Pero bueno, en definitiva tenemos una única fuerza de tracción. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos, bueno, el ángulo acá de curvatura de flexión, para definir justamente las componentes de deformación, phi. Y el ángulo de curvatura de flexión. Luego tenemos las deformaciones en ambos materiales, es decir, acá están indicadas como epsilon S. Bueno, la deformación en el hormigón es siempre del 3 por 1000, eso ya lo sabemos. Epsilon S, que es la deformación en la armadura. Tenemos la altura comprimida en la sección. Está indicada acá en el diagrama de deformaciones, es C minúscula, ¿sí? Tenemos la tensión de trabajo en el acero, que es F sub S. Y además tenemos la sección de acero. Entonces contabilizamos acá, tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8 incógnitas en nuestro problema, lo cual va a requerir de la formulación de 8 ecuaciones. ¿Sí? La formulación de 8 ecuaciones. Entonces, yo las voy a presentar como sigue: en términos de ecuaciones de equilibrio, ecuaciones de compatibilidad de deformaciones y ecuaciones constitutivas, como hemos venido tomando hasta acá. Entonces, comenzamos con las ecuaciones de equilibrio, que para el caso general, como aparece esfuerzo normal y momento flector, van a ser dos. ¿Sí? Escribiendo, son las siguientes. A ver si esto me permite.
Entonces tenemos el esfuerzo normal nominal, fíjense que acá el esfuerzo está aplicado en el baricentro de la armadura traccionada. Vamos a llamarlo como N sub N. Viene a ser la composición de la fuerza de tracción, consideremos la positiva, menos la fuerza de compresión en el ala, menos la fuerza de compresión en el alma. Primera ecuación. La segunda ecuación de equilibrio tiene que ser presentada como una ecuación de momentos. Vamos a llamarla ecuación. Bueno, acá dice M sub N, porque otra vez está referida al baricentro de la armadura traccionada, ¿sí? Así que vamos a anotarlo de esa manera. M sub N, cuando se refiere al baricentro de la armadura traccionada, iba a ser la fuerza de compresión en el ala, la fuerza de compresión en el ala por el brazo de palanca, que es D menos HF sobre 2. Si quieren, después podemos desarrollar contra la fuerza de compresión en el ala, que es muy sencillo. Bueno, viene después a continuación. Como ecuación constitutiva. Fuerza de compresión, entonces, en el ala, por el brazo de palanca, que como está acá indicado, es D menos HF sobre 2, porque esa fuerza está a mitad de altura del espesor de la losa. Más, tenemos la fuerza de compresión en el alma, que multiplica al otro brazo de palanca, que acá dice, bueno, es D menos A sobre 2, que lo pueden escribir así, o si no lo pueden escribir teniendo en cuenta la altura real comprimida, es decir, es D menos, para encontrar la relación entre A y C, tienen que multiplicar por el factor beta, ¿sí? Que va a dar beta 1, beta, por acá, por C sobre 2. Estas son las ecuaciones de equilibrio. ¿Qué otras ecuaciones vamos a plantear? Las ecuaciones de compatibilidad de deformaciones. Básicamente van a ser dos, la deformación en el hormigón y la deformación en el acero. La deformación en el hormigón, no sé, esa es siempre una constante, 1000. Luego la deformación en el acero, acá podemos escribirlo esto como el producto de la curvatura de flexión, vamos a ponerle el signo menos, el ángulo de curvatura de flexión que está designado con phi, que bueno, acá lo había puesto como una de las incógnitas, ¿sí? Por la altura comprimida. Acuérdense que como son pequeñas deformaciones, el ángulo se aproxima a la tangente. En tanto que después tenés la deformación en el acero, que es epsilon s, que es positiva, la vamos a anotar como el producto otra vez de la curvatura de flexión. Tenemos el valor phi, ahorita me lo encuentro por acá. Phi por, deberían hacer la altura de este triangulito inferior, que va a ser D, la altura total, menos C. Entonces ahí completamos 4 ecuaciones. Ahora vamos por las constitutivas. Ecuaciones constitutivas. ¿Qué decimos del acero? Bueno, para el acero decimos que la tensión es, digamos, se calcula teniendo en cuenta la ley de Hooke. Y si la deformación es menor que el nivel de fluencia,
tenemos que aplicar Hughes. Y si no, si es mayor o igual que fluencia, la tensión del acero es igual a la tensión de fluencia. Es lo que ya sabemos. No hay nada raro acá. Nada que no hayamos visto antes. Entonces es F sub S igual al producto del módulo de elasticidad del acero, la deformación de ese material, esto siempre y cuando si epsilon S es menor que la deformación de fluencia. Pero igual. Es epsilon Y. Y bueno, si no, caso contrario, tenemos que la tensión en el acero es directamente igual a la fluencia. Cuando epsilon S es mayor o igual, pero anda por acá, que epsilon Y. Bueno, entonces, de acuerdo a si es uno o es otro, vos podés calcular inmediatamente la fuerza de tracción. La fuerza de tracción interna, ya directamente T es igual al producto de la sección de acero, que es AS, a su vez, por la tensión en ese material, que es F sub S. Y después nos queda, como para finalizar, esto es lo que corresponde a cero, ¿no es cierto? Estas son las ecuaciones que corresponden al acero, ecuaciones constitutivas. Las que corresponden al hormigón. El hormigón también lo saben calcular. Acá yo lo que propongo en todo caso es separarlo en las dos partecitas. Acuérdense, tienen C del ala, les había dicho antes, C del ala como es sección rectangular, vos aplicás el bloque rectangular de tensiones, es decir, la tensión 0,85 de F'C por el espesor del ala y por la suma de este ancho más este ancho de acá. ¿Está bien? Entonces, C del ala es tensión constante 0,85 por F'C por el espesor de la losa, es sección rectangular, es sencillito, HF, por, y fíjense que a la suma de este ancho más este ancho, yo la puedo expresar como B, el ancho de la placa, menos BW. Si yo tengo B y tengo BW, calculo la suma de estos dos anchos, ¿sí? Así que es B menos BW. Y en cuanto al alma, calculamos igual que siempre. En cuanto a la fuerza de compresión en el alma, ¿qué es lo que tenemos? Como voy acá, el diagramita está acá aplicado, es 0,85 por F'C, ¿sí? 0,85 por F'C, por BW, ojo ahí, BW, por si la altura comprimida es C, haces beta 1 por C. Entonces, C del alma es 0,85 por la misma tensión por el ancho del nervio, ojo los anchos ahí, en una y en otra son distintos,
W por beta 1, que es el coeficiente de regularización de tensiones, por C. Entonces, en definitiva, dijimos que teníamos 8 incógnitas y tenés 8 ecuaciones. Tenés las 2 de equilibrio, 2 de compatibilidad, suman 4, ¿sí? Después tenés estas de acá que son 6 ecuaciones, más, digamos, o aplicás una u otra de acuerdo a cómo sea el nivel de información. Entonces tenés una u otra, más estas son 6. Y las 2 de compresión son 8, ¿sí? Y con esto tenés resuelto el problema, ¿tá? Con esto resolvés el problema. En términos prácticos, esto si yo quiero calcular el momento nominal y el esfuerzo normal nominal. Si yo quisiera calcular la armadura, lo que solemos hacer es lo siguiente. Fíjense que yo acá podría calcular, a ver si no lo puedo escribir. Si se quiere calcular la armadura, a su vez, primero, se determina el momento nominal, si se acepta la designación, que absorbe la fuerza de compresión desarrollada en el alma. ¿Sí? La fuerza de compresión desarrollada en el alma, que es, a ver, voy a dividir la pantalla, así se ve mejor. Es la fuerza de compresión por este brazo de palanca. ¿Sí? Vamos a poner la expresión. El momento nominal como producto, digamos, del par que conforma la fuerza de compresión en el alma es momento nominal generado por ese resultante, donde aparece ese resultante como parte de la cupla, igual a la fuerza de compresión del ala por el brazo de palanca, que es D menos HF. Que de hecho, por acá arriba me parece que lo escribí, ¿sí? Acá está. ¿Sí? Fíjense los dos términos de esta ecuación. Es lo que escribí acá arriba. ¿Sí? D menos HF sobre 2. Asumiendo que la resultante de compresión está a mitad de altura. ¿Mm? Bueno, acá lo único que tengo que reemplazar, no lo voy a hacer acá para no perder tiempo, reemplazo los valores de la fuerza de compresión en el alma, en función de las características resistentes y la geometría de la placa. Luego, como segundo punto, digamos, si yo quiero calcular la armadura resistente, resulta que acá es conocido el momento nominal. Se conoce el momento nominal total. Vamos a suponer que se trate de flexión simple, ¿sí? Que no hay esfuerzo normal. ¿Sí? Que no hay esfuerzo normal. Entonces, determino el momento normal que absorbe, digamos, la fuerza de compresión del ala y calculo como diferencia el momento nominal que debería absorber la fuerza de compresión del alma. Eso tendrá que ser igual a la resta entre el propio momento nominal menos lo que ya absorbe la cupla en donde forma parte de la fuerza de compresión del ala. ¿Se entiende lo que digo? Si yo aquí tengo como dato el momento nominal devenido de las cargas exteriores, ¿sí? El que tengo que generar con la cupla donde aparece la fuerza de compresión en el alma es la resta del que tengo que generar menos el que ya me absorbe la fuerza de compresión del alma. ¿Está?
¿Qué hago a continuación? Bueno, a continuación calculo el coeficiente K sub D. ¿Cómo lo calculo? El método con el cual aplicamos el cálculo de armaduras con el coeficiente KD era aplicable a secciones rectangulares. Era aplicable a secciones rectangulares, es decir, ¿sí?, que está circunscrito de alguna manera a el nervio de la viga. Entonces, yo calculo acá este coeficiente teniendo en cuenta el momento que debiera, digamos, absorber con la fuerza de compresión en el alma. Para explicitarlo, va a ser KD igual a el cociente entre la altura útil, que es D, sobre la raíz cuadrada del cociente entre, y ojo acá, tengo que poner el momento nominal que va a absorber la fuerza de compresión del alma, dividido el ancho de la viga. El ancho de la viga, tengo que considerar el nervio, o sea que acá voy a tener que tomar BW. Con este coeficiente, ¿sí?, vamos a determinar, con ese coeficiente vamos a determinar un segundo coeficiente, que es el que ustedes ya conocen, que es K sub B, de tablas. Y ojo, porque la sección de acero que puedo calcular es solamente la correspondiente a la fuerza de tracción que se equilibra con la fuerza de compresión en el alma. Me va a estar restando para calcular la sección de acero total, ¿sí?, la sección de acero, ¿sí?, que se equilibra, o digamos, que aparece como consecuencia de una segunda partecita de la fuerza de tracción que se equilibra con la fuerza de compresión en el ala. ¿Cómo lo traduzco a eso? Bueno, lo traduzco de la siguiente forma. La sección total de acero, a su vez, vamos a ponerlo como presión final, es el producto de ese coeficiente KE por acá abajo, sí, el momento nominal de la cupla donde aparece la fuerza de compresión en el alma, dividido la altura D, más, ¿sí?, más, ¿qué cosa tiene que aparecer acá? Esa segunda partecita de la fuerza de tracción que se equilibra con la fuerza de compresión en el ala. ¿Y cómo determino eso? Bueno, digo, eso es momento nominal de la cupla donde aparece esa fuerza de compresión C del ala, ¿sí?, dividido el brazo de palanca, donde el brazo de palanca era D menos HF sobre 2. Eso me da fuerza de tracción. ¿Está bien? Dividido, eso me da fuerza de tracción. Dividido la tensión, ¿sí?, de trabajo del acero. Lo vamos a poner directamente, para hacerlo genérico, como F sub S. Entonces tenés fuerza dividido tensión. Esto te da entonces, en definitiva, la sección de acero. Acá habrá que, en todo caso, si es sección compuesta, es decir, aparece tracción o compresión acompañando al momento flector, más o menos el esfuerzo normal dividido la tensión de trabajo del acero. ¿Ah? Pero bueno, de esta manera calculamos la sección de acero, particionándolo, digamos, como en dos partes, o en dos cuplas, al momento interno. ¿Estamos? Seguramente entonces esto lo van a aplicar ahora cuando vean algunos de los ejemplos, pero quería, bueno, analizarlo desde el punto de vista de las ecuaciones de equilibrio al tema. ¿Consultas con esto, chicos? ¿No? No.
Bueno, no es mucho más que eso, ¿sí? La clase que viene, en todo caso, vamos a ver algunas cuestiones relativas al armado, disposición de armaduras en este tipo de vigas, ¿sí? Como para cerrar el estudio de las mismas. No sé si está Jorge o Axel, y ya quedan con la práctica con ellos. Muy bien. Hasta luego. Bueno, profe, nos vemos. Bueno, profe, hasta luego. Hasta luego.